Situado en un prominente cerro junto a los Montes Torozos y dominando visualmente una gran extensión de la vega del río Duero, Carrecastro es un yacimiento conocido desde la década de 1980. En todo este tiempo han sido numerosos los hallazgos ocasionales y los materiales recuperados en prospecciones arqueológicas programadas, objetos prehistóricos como molinos de mano fabricados en granito, un material inexistente en el entorno que sugiere intensas relaciones comerciales con otras zonas hace ya 3.500 años, u objetos metálicos de bronce como hachas, puntas de flecha, puntas de lanza y pequeñas varillas que pueden ser ligotitos de metal en bruto. Todos estos materiales, especialmente los relacionados con la actividad metalúrgica, ha llevado a considerar a Carrecastro como un centro importante en el trabajo y producción de herramientas del bronce. De todas formas, los hallazgos más frecuentes son las cerámicas. Ha sido precisamente el análisis de sus formas y de sus decoraciones lo que han permitido precisar el momento que fue ocupado Carrecastro con mayor intensidad. Concretamente, en la fase final de la Edad del Bronce, conocida como Cultura Cogotas I. Hay tres factores que desde los primeros hallazgos hace 40 años hacen de Carrecastro un yacimiento muy especial. La excepcionalidad de algunos materiales recogidos, la gran extensión del propio asentamiento y la singularidad del emplazamiento dominando visualmente un amplísimo sector del Valle del Duero. Siempre se pensó que Carrecastro fue, durante la Edad del Bronce, un asentamiento principal, una especie de centro político del que dependían otros poblados menores y donde se centralizaba la fabricación de armas, herramientas y otros objetos de bronce. Y esa hipótesis ha sido, en gran parte, certificada tras las recientes excavaciones arqueológicas. Efectivamente, Carrecastro es desde hace años un referente en la arqueología castellano y leonesa, pero curiosamente apenas había sido excavado, hasta hace muy poco. En 2019 se aprobó la construcción de un parque eólico en el cerro, un proyecto de energía renovable promovido por un grupo de empresas lideradas por Falck Renewables. Un estudio arqueológico permitió evaluar el potencial arqueológico del yacimiento y determinó la excavación arqueológica en extensión de las áreas afectadas por la instalación del parque. Antes de planificar una intervención a gran escala, se realizaron pequeños sondeos que vinieron a confirmar la excepcionalidad de Carrecastro. Los resultados arqueológicos hicieron valorar la reducción de 9 a 4 del número de aerogeneradores a instalar, para reducir el impacto sobre el yacimiento. Las excavaciones realizadas han permitido conocer de una forma intensa la verdadera trascendencia del yacimiento. Ya no hablamos de restos descontextualizados hallados en superficie o puestos al descubierto por las labores agrícolas. Por primera vez hemos podido ver niveles arqueológicos intactos, en un contexto en el que todo adquiría sentido. La excavación arqueológica se realizó entre los meses de febrero y mayo de 2019 y afectó a una superficie de 2.822 metros cuadrados, lo que supone apenas un 1% del yacimiento. El poder trabajar en diferentes áreas de Carrecastro al mismo tiempo ha permitido un mejor conocimiento del yacimiento. Así, se ha comprobado que en algunos momentos del periodo final de la Edad del Bronce, el yacimiento llegó a ocupar prácticamente la totalidad de la superficie del cerro. Pero la pregunta es, ¿se ocupó todo el cerro al mismo tiempo o más bien hubo distintas fases de ocupación del espacio a lo largo de unos 500 años? En las excavaciones han intervenido 20 personas, entre arqueólogos y operarios, y se utilizó el método estratigráfico, el más común en arqueología, que se basa en un principio enormemente simple. Lo que aparece en los niveles superiores es más moderno que lo que está en los niveles inferiores. Sin embargo, esta simplicidad en realidad esconde una enorme complejidad interpretativa y un proceso científico de trabajo minucioso y riguroso que implica muchos factores, ya que los yacimientos, tras su abandono, experimentan un sinfín de procesos que afectan a sus configuraciones internas y que deben ser desentrañados por los arqueólogos. Tras la finalización de las excavaciones, se abrió una larga fase de trabajo de laboratorio en la que se procesó el abundante material arqueológico recuperado en el yacimiento. Todo el material, debidamente limpiado, analizado e inventariado, está depositado en el Museo de Valladolid. Durante la intervención arqueológica se tomaron muestras para realizar analíticas que permitirán conocer aspectos de gran interés sobre los grupos humanos que habitaron en Carrecastro. Así, los análisis de polen nos describirán el medio ambiente de hace 3.500 años. Los análisis de semillas y restos de fauna
ofrecerán datos sobre la alimentación de los habitantes del poblado. El carbono 14 permitirá situar los hallazgos y los niveles estratigráficos en el tiempo. Todas esas analíticas y otras muchas se están llevando a cabo en la actualidad. Carrecastro fue ocupado por primera vez hace unos 3.500 años, en el Bronce Medio, pero fue durante la fase siguiente, en el Bronce Final, cuando el cerro fue ocupado en toda su extensión. Las estructuras más reconocidas durante la excavación han sido los llamados hoyos, unas fosas circulares que fueron excavadas directamente sobre la roca del páramo con unas profundidades que suelen oscilar entre 1 y 2 metros. Durante la excavación se detectaron cerca de 240 de estos hoyos que habían sido en algún momento rellenados con residuos domésticos. Hay diversas hipótesis sobre la función de estos campos de hoyos, que caracterizan a los yacimientos de la Edad del Bronce. ¿Eran silos o almacenes subterráneos? ¿Eran simples basureros? ¿Son las huellas de las cabañas arrasadas del poblado? Fuera como fuera, cuando los hoyos dejaron de tener su utilidad, fueron rellenados con residuos de lo más variado: huesos de los animales consumidos, cenizas, recipientes cerámicos rotos y otros objetos desechados. Naturalmente, para un arqueólogo, esto es una enorme fuente de información. Es como si dentro de 1000 años alguien excavara nuestros vertederos. Pensemos en la cantidad de información sobre nuestra vida cotidiana que se puede obtener analizando nuestra basura. La cerámica es el tipo de resto arqueológico más frecuente en este tipo de excavaciones. En Carrecastro se han recuperado cerca de 10.000 fragmentos. Si bien la mayor parte son de tipo común, es decir, parte de recipientes de uso diario, muchos fragmentos presentan una decoración cuidada y de gran calidad, lo que indica que podría tratarse de recipientes cuyo uso se reduciría a celebraciones o eventos importantes para la comunidad. Junto a la cerámica destacan los vestigios de la actividad metalúrgica, como un pequeño horno que posiblemente sirviera para crear pequeños lingotes de bronce. Ello hace pensar, como ya se ha dicho, que Carrecastro pudo ser un importante centro de producción y posiblemente de comercialización de objetos y lingotes de bronce. Algunos objetos nos ofrecen datos más allá de su propia forma, uso o tipología. Por ejemplo, algunas de las piezas cerámicas encontradas en Carrecastro están elaboradas con una arcilla que contiene un alto componente de partículas graníticas, que no son propias del entorno y que parecen provenientes de la penillanura zamorana. Por su parte, las vetas de cobre más cercanas, metal indispensable para crear el bronce, se encuentran a 100 kilómetros de distancia. Ambas cuestiones nos están indicando que existían relaciones comerciales o de otra índole con otros territorios y otras gentes más allá del ámbito local. Además, durante la excavación se documentaron otros elementos que permiten atisbar algunos comportamientos de las gentes que vivieron en Carrecastro y que pertenecen al mundo de lo simbólico y de lo espiritual. En primer lugar, se encontraron 2 tumbas. Una de ellas perteneciente a una mujer a quien se depositó tumbada sobre su costado izquierdo y junto a la que se dispuso una ofrenda, tal vez de alimentos, en una escudilla. El otro enterramiento corresponde a un niño o a una niña de unos 4 o 5 años que previsiblemente murió de forma natural. Pero quizás el hallazgo más interesante es una ofrenda que se realizó en una fosa consistente en restos de animales como caballos, vacas o bueyes, ovejas o cabras, y un perro y otras especies que se están analizando en la actualidad. Los pobladores de Carrecastro excavaron una gran fosa y lanzaron dentro alimentos sin consumir. Y esto es importante, porque indica que no se trata de un basurero. Es decir, esas personas se deshicieron de alimentos que para ellos debían tener un gran valor, para ofrecérselos ¿a quién? ¿A una divinidad a cambio de su protección? Esos aspectos que entran de lleno en el campo de las mentalidades son con frecuencia los más difíciles de desentrañar. Han pasado miles de años desde que Carrecastro fue abandonado y no volvió a ocuparse nunca más. Su recuerdo ha pervivido desde entonces, tal vez por su imponente presencia en el paisaje. El valor simbólico de este cerro y lo que representa para las gentes del entorno se ha acrecentado tras las últimas intervenciones arqueológicas, hasta convertirlo definitivamente, a nivel nacional e internacional, en uno de los yacimientos clave para comprender las dinámicas sociales y culturales del Bronce Final en el Valle del Duero.